paternalismo y sobreprotección. Eh, Hoy día continúo un poquito con Ben Shapiro. Y uno de los temas que probablemente son de los más controversiales que hay, ¿no? Porque, a ver, en ese equilibrio, ¿no? De sobreprotección y ausencia, en ambas polaridades se genera perjuicio. Tanto por el lado de la ausencia afectiva o presencial o lo que fuera, como con la sobreprotección, ¿no? Porque la sobreprotección implica que al hijo, se le hace todo, entonces el hijo no aprende a hacer y no tiene espacio para hacer. Entonces se genera perjuicio de ambas formas. Y el perjuicio generado por sobreprotección es bastante doloroso, porque las personas que no han aprendido a valerse por sí mismas, nada, es algo que puede ser bastante perjudicial, ¿no? Para vivir una vida. Entonces, el tema de la sobreprotección no es algo pequeño. A ver, en el caso de Ben Shapiro también, porque estamos hablando de él un poco, el paternalismo también tiene que ver con el Estado, ¿sí? Nosotros hemos entrado, por las razones que fuera, hemos entrado a una generación en la que los padres han dejado bastante ser a los hijos y les han permitido mucho, y probablemente porque en una generación anterior no se permitió tanto eso o algo así, lo más probable. Y ahí justamente el ser humano ha pecado de sobreprotección en bastantes situaciones, ¿no? Y eso consta como terapeuta, ¿no? Como terapeuta no solamente te llegan casos de gente que le han pasado cosas explícitamente malas, sino también casos en los que la sobreprotección ha generado perjuicios en la persona, ¿no? Entonces sí es un tema que puede generar daño. Entonces, como humanidad, hicimos un poco eso, ¿no? Hablando de los occidentales en general, ¿no? O los reflejos de esa cultura occidental que nosotros tenemos, ¿no? Permitimos mucho a nuestros hijos y los hemos sobreprotegido mucho, y mucha de esta generación ha tenido esa imprenta de que se les resuelvan las cosas, ¿no? O sea, haciendo el símil perfecto, ¿no? La familia te resuelve todo, el papá, la mamá te resuelve todo. Entonces, tienes toda una masa que puede estar acostumbrada a que se te resuelva todo. Tú te desentiendes, resuélvamelo, que alguien me lo resuelva, ¿no? Entonces, uno de los perjuicios de eso es olvidarse de lo que viene de uno mismo, de lo que viene de dentro de uno mismo, ¿no? O sea, un poco renunciar a uno salir adelante por sí mismo y estar así y pedir ayuda, ¿no? Lo cual no tiene nada de malo, ojo, no tiene nada de malo. Pero para esa misma persona como ser, que la motivación o la energía venga desde dentro, ¿no? De que la persona entienda o note que puede encaminarse hacia tener una vida mejor o menos peor, cada vez, así sea poquito a poquito, pero se puede, y empiece ese camino, con tropiezos, retrocesos, quién sabe, pero no, tener ese camino, que sí se puede, que la persona note que se puede, y tratar de andarlo, pero que venga de la persona misma, no de ayudas externas. Porque ¿qué pasa cuando tú tienes una masa de un montón de gente que dice resuelve el problema, resuelve el problema, resuelve el problema? ¿No? Los estados, los gobiernos van cambiando, ¿no? Y sigue esa dinámica, resuelve el problema, ¿no? Entonces uno como que responsabiliza al de fuera por las cosas. Entonces si tienes una masa de población responsabilizando, o sea, la mayor parte de la masa de la población responsabilizando al gobierno, ¿sí? Le está tirando todo ese peso. Cuando en teoría, si se ponen a pensar un poco, lo ideal es que todos carguemos con ese peso y con la responsabilidad, ¿no? Todos somos esa masa, ¿no? de peruanos que somos como somos. Todos somos parte de eso, nadie está fuera de eso. Entonces, todos somos parte de eso.
Entonces el punto es, el más importante de todos. Eh, si es verdad que hay muchas situaciones en las que se necesita y se puede necesitar ayuda externa. Sí es verdad. Pero para todas las situaciones, todas las ocasiones, todas las realidades en las que uno pueda dar un paso hacia adelante, ¿no? Y luego otro, y luego otro, y tratar de que venga desde dentro de uno mismo, desde nuestros propios valores, nuestros propios sueños, nuestras propias cosas, nuestras, eso fisiológicamente es ideal o es mejor, ¿no? Y sí es una posibilidad, sí es una posibilidad. O por lo menos es la posibilidad de tratar de transmitirle a esta persona que eso puede ser. Y en teoría es la que más le conviene, ¿no? Porque es el camino a que la persona se sienta cada vez un poquito más satisfecha. A grosso modo. Entonces, ahí la razón por la que menciono esto es porque mucho de la AEW y esta especie de contra de lo que llama, sobre todo Jordan, pero varios de los del AEW, postmodernistas, ¿no? Mezclados con comunismo, que quieren que todo lo resuelva otro, lo resuelva el Estado. ¿Sí? O sea, el comunista o el comunismo implica que hay una receta ideal eh, para que todo se solucione. Una receta que es falsa, que para mí es flagrantemente falsa. Yo les recomiendo que vean a Peterson versus Sisek. Es más, lo voy a poner acá abajo. Busque por favor abajito, ahí va a estar el link. Peterson versus Sisek. Que justamente Peterson habla con Sisek, que es una de las conversaciones más chéveres, que es capitalismo versus comunismo, ¿no? Más o menos. O sea, así lo pintaron para tirarle bombos y platillos, ¿no? Pero básicamente es Peterson con Sisek, ¿no? Y hablan sobre el comunismo. Lo cual no es poca cosa, porque probablemente son dos personas de las más representativas, o posiblemente las más representativas, por lo menos en el tema cultural pop academic, ¿no? Que se pueden juntar, ¿no? Sí sé que es una eminencia, ¿no? En Europa, ¿no? Por lo menos, no, ¿no? Es un nombre muy, muy, muy grande. Ya, entonces, eh, Ben Shapiro. Uno de los problemas justamente es que las personas han empezado a ver. Voy a mezclar, discúlpeme, pero es que para que tenga más sentido, ¿sí? Jordan Peterson habla bastante de que el tema de las jerarquías es algo inevitable. Es algo inevitable. Y eso tiene sentido. O sea, tú pon cualquier variable, cualquier juego a jugar al ser humano. No sé, fútbol, por ejemplo. Inventas el fútbol. Inventas el fútbol y va a haber un rango de personas que juegan increíblemente bien, como Messi, Ronaldo, Cristiano, esa gente, que gana muchos millones de dólares. Y aparte que juegan increíble, ¿no? Incluso a nivel profesional y con estrategias, ¿no? Jalando al equipo, cosas, o sea, el tope del tope. Y acá los que juegan no juegan nada, ¿no? Y hay millones de seres humanos que no juegan nada, incluso siendo el fútbol parte de su vida, o sea, juegan muy mal. Entonces, siempre que tú metas un juego, va a haber una polarización de los que hacen muy bien el juego y los que no. Entonces, en el juego de hacer dinero, ¿no? Que tiene que ver con el tema del capitalismo y cómo mueves tus fichas para hacer más plata, etcétera, etcétera. También es un juego en muchos niveles. Entonces, quien lo sepa jugar, va a haber quien lo sepa jugar bien y quien no lo sepa jugar tan bien. Entonces va a haber gente que va a ser como, no sé, Lionel y Cristiano. Gente que tiene absurdamente cantidades de plata, Elon Musk, Bill Gates, ¿no? Esa gente por acá. Y gente que no va a tener absolutamente nada. Entonces, esas polarizaciones siempre van a pasar. Siempre van a pasar porque no importa qué juego tú pongas, algunos van a jugar muy bien, otros muy mal. Entonces, cuando uno ha tenido el tiempo que ha tenido y tenemos el capitalismo funcionando, esa polarización se sigue polarizando. Y probablemente se va a seguir polarizando.
Pero eso es algo natural, eso es algo que pasa. Lo que yo pienso particularmente, ese es otro tema, es ver la forma de que es dentro de esa polarización, que lo de arriba chorrea abajo y se mantenga un flujo, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. El punto es que, el comunismo, y eso lo digo yo de manera particular, es tratar de meter una estructura ideal a algo que no es ideal. Porque el ser humano no es ideal. Y el ser humano tampoco es del todo homogéneo, ¿no? O sea, si tú tienes que... Hay personas que le gusta el teatro, hay personas que le gusta el patinaje, hay personas que le gusta la guerra, hay personas que le gusta el deporte, hay personas que le gusta ser filósofos y pensar, hay personas que le gusta viajar, hay personas que le gustan de todo. Y parte de la belleza del ser humano es permitir a la gente ser, ¿no? Y va a haber algunos que van a tener más dinero naturalmente, otros no. No sé, pues como, ¿quién? Pues no sé. Gente famosa, músicos famosos que son tan buenos y tan conocidos que tienen más conciertos y son más dinero, y eso es algo que pasa. Y eso siempre va a pasar, porque los que sean los mejores músicos, por ejemplo, van a tener un público, suficiente público como para llenar conciertos y la gente va a seguir queriendo conciertos y eso va a ser más dinero. Eso es algo que va a pasar. Eh, y tratar de meter una estructura utópica en nosotros que no somos utópicos, porque no lo somos un equilibrio. Dense cuenta ustedes mismos. Somos un equilibrio de luz y oscuridad. Tenemos nuestras cosas buenas y también tenemos nuestras cosas malas. Todos lo saben. De repente algunos o tienen menos o son menos conscientes que tienen de lo que tienen. Pero bueno, da igual. Somos un equilibrio de esas en la medida que fuera. Y meter ese desequilibrio en una supuesta estructura utópica simplemente no va. No va a funcionar. Y nunca ha funcionado. Sin contar que agarras y le pones una cantidad de poder al ser humano. El ser humano se tuerce con poder por el amor de Dios. Esa es una evidencia cuasi científica, histórica. El ser humano se tuerce con poder. Entonces le metes un montón de poder a un agente en particular. Y, o sea, por todos lados. O sea, eh, Solzhenitsyn vivió es uno de los favoritos de Peterson. Porque describe un poco el tema de los gulags en Rusia, que es el equivalente a los campos de... Bueno, son campos de concentración, pero equivalente a lo que todo el mundo conoce como los campos de concentración nazis, una cosa así, pero en Rusia, en el comunismo ruso. Incluso, hombre, habían en periódicos en Rusia, en el peor momento del comunismo, habían anuncios en los periódicos en los que decía, por favor, no estén comiéndose a los miembros de su propia familia, que eso no es algo muy bueno. Por favor, no lo hagan. Porque no había qué comer. Y estamos hablando de Rusia, un lugar inmenso donde todo está lleno de nieve y no hay comida. Entonces, el comunismo es un juego bastante peligroso. Solzhenitsyn justamente tiene un libro por el que ganó el Nobel, el Gulag, el archipiélago, Gulag, eh, que es un libro, él lo tuvo en su mente, lo tuvo en su mente, porque no se podía escribir, ¿no? Entonces escribió el libro en su mente, en todo ese tiempo que estaba en los gulags, en el gulag. Y, y apenas salió, apenas consiguió algo donde escribir, lo escribió. Ese es Solzhenitsyn. Y ahí pueden ver, o sea, lo que un ser humano tan inteligente como para lograr hacer eso, teniendo un libro que ha sido premio Nobel, imagínense lo que ha escrito y el poder de lo que ha escrito y la contención energética, o sea, es una cosa espectacular. Entonces, al Jordan Peterson hablar con Zizek y tener este video que voy a poner, está evidente se evidencia la posición de Jordan. La posición de Shapiro va un poco más pienso yo, por el tema del paternalismo. ¿Sí? Que se ha creado una sociedad en la que se ha empujado mucho, se ha permitido mucho el resolverle las cosas a los otros y que todo el mundo le resuelva las cosas a los otros. Y no que uno mismo resuelva, ¿no?
Y eso es algo importante de hacer. Y por ejemplo, ahí coincide con Peterson, porque Peterson eso es lo que hace, es decir, viene de uno, que venga de uno, todo tiene que venir de uno, dejemos de nada, sino que venga de uno. Y eso es lo que propone Ben Shapiro, ¿no? Que cada uno haga su mejor intento. He hablado un montón. Ya bueno, voy a decir esto último. Eh, Paternalismo y sobreprotección. Eh, Se pueden generar desequilibrios para ambos lados. Siempre se pueden generar desequilibrios para ambos lados. Por ejemplo, voy a dar un símil de paternalismo y sobreprotección en los padres. ¿Sí? Tú puedes, lo dije hace un rato, pero lo repito. Tú puedes estar muy ausente, o sea, ahí está. Si tú amas demasiado a tu hijo y no le enseñas a tu hijo que ame, o sea, tu hijo se acostumbra a ser amado, pero no a amar, le haces un súper daño, porque esa criatura no va a saber amar. ¿Sí? Y si no le das nada de amor y tu hijo solo piensa en los otros y no piensa por sí mismo, para él en nada, y solo piensa en los otros, también vas a generar un desequilibrio. Lo ideal sería generar en tu hijo que sepa que es amado equilibradamente con que sepa amar también. ¿Sí? Que hay un equilibrio en el ser amado y el amar. Porque cuando hay un desequilibrio, ahí se generan los perjuicios. Porque cuando hay mucho que me amen, pero yo no amo, ¿sí? Yo ya no aporto tanto y a esta persona le cuesta amar. Porque está desacostumbrada, porque está desproporcionada. Entonces, lo ideal es que esté equilibrado. ¿Para qué? Para que la persona para que haya un equilibrio entre entre que la persona es amada Qué bueno. Y su capacidad de amar. Es muy importante que la gente tenga capacidad de amar, porque tiene mucho que ver con disfrutar de la vida. Mientras más tú amas en general, más vínculos agradables tienes. Entonces, lograr equilibrio, ¿sí? Que tu hijo tenga el equilibrio ese entre recibir amor y dar amor. Que haya un equilibrio en eso. Lograr eso en tu hijo. Y también tiene que ver con la ausencia y la sobreprotección, ¿no? Que ya le expliqué. Entonces también hay un equilibrio entre estar ahí, pero no estar sobreprotegiendo, porque eso ya genera también un daño. Entonces lograr un equilibrio, lograr el centro en eso. Entonces, haciendo el símil a los gobiernos, eh, debería haber un equilibrio entre lo que viene de uno mismo y lo que viene la ayuda del gobierno. Y con eso ya cierro para que la gente no se aburra tanto. Para mí es además entender que nosotros somos el gobierno y el gobierno somos nosotros. Solo que no lo notamos tanto. Que no, porque nosotros hacemos la ilusión de separación, ¿no? De que ellos son los peruanos que son los responsables de eso. Y yo soy peruano que soy responsable de otra cosa. Pero al final todos somos peruanos y el Perú sigue corriendo y cada uno tiene su capacidad de esforzarse, ¿no? Y todos somos igualmente responsables de lo que llamamos en conjunción a Perú. Entonces, bueno, lo dejo acá. De repente hablo un poco más después. Eh, pero les dejo esa idea. ¿Sí? ¿Qué tanto ustedes están acostumbrados a recibir amor? ¿Qué tanto están acostumbrados ustedes a dar amor? ¿Hacia dónde creen que ustedes tienen la tendencia de para acá, para allá? O que están por el medio. En ustedes mismos, ¿cómo es eso? Y, y nada, los dejo con que piensen eso. Nos vemos la siguiente. Gracias.